una de las propiedades de la luz cuando pasa a través, por ejemplo, del agua o de algún cristal es que ésta puede refractarse. Y bueno, ustedes pueden ver aquí, dentro de este vaso con agua hay una pluma. Y si ustedes observan, pareciera ser que la pluma como si estuviera quebrada o fueran dos partes o yo no sé cómo lo pueden percibir, pero como que está doblada. Bueno, ese es uno de los efectos que causa la luz en este objeto cuando se mira a través del agua. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9, Engaños del tiempo del fin. Y bueno, queremos invitarte para que a través del estudio de la Biblia nosotros podamos recordar y descubrir cuáles son algunos de esos engaños que Satanás ha usado para extraviar a las personas y apartarlas de Dios. Quiera Dios que a través de este estudio nuestra fe en su palabra y en sus promesas puedan ser más firmes y fuertes en vista de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Acompáñanos en este estudio de la lección. Muy bienvenidos nuevamente a este estudio de la lección de la escuela sabática. Nos sentimos contentos de estar participando en esta lección y gracias. Y ya vamos a la lección número 9 y en esta ocasión vamos a presentar a los pastores que han de estar compartiendo este estudio junto con aquellos que nos dan el privilegio de seguirnos en esta transmisión. Quiero empezar dando la bienvenida al pastor Julio Díaz. Pastor Julio, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor, agradezco la invitación. Vamos a analizar una lección que de mi punto de vista es muy útil para nosotros, porque haciendo una comparación con los deportes, ¿verdad? Sí. Cuando alguien va a enfrentar a otro equipo, una de las cosas importantes que hace el entrenador del otro equipo es ver cómo está el otro, ¿verdad? Y si sabe cómo actúa, sabe cómo plantear su juego. Y la lección de esta semana nos habla de cómo trabaja Satanás. Entonces eso para nosotros es de mucha importancia porque podemos entonces saber qué hacer y cómo hacer. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio tenerle con nosotros. Gracias. También quiero dar la bienvenida al pastor Daniel Quintanilla. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un privilegio para mí estar acompañando en esta mesa de estudio. Y precisamente los engaños del tiempo del fin nos abren la oportunidad de ver dos aspectos importantes en la vida cotidiana del cristiano. El primero, pienso yo, que es que estamos viviendo los tiempos del fin. Uh-huh. Muchos de nuestros hermanos cristianos, miembros de iglesia, posiblemente no percibamos el tiempo en el que estamos viviendo. Y al no percibir el tiempo en el que estamos viviendo, somos incluso susceptibles a los engaños de Satanás. No queremos ensalzar la figura de Satanás, pero sí queremos de alguna manera dar pie a que estemos alertas a estos engaños que él presenta. Muchas gracias, pastor Daniel Quintanilla. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hay alguien que siempre está formando parte de este grupo de estudio de la Biblia y es el pastor Abraham. Pastor Abraham Ramírez, muy bienvenido sea usted. Gracias, pastor. Sí vamos a considerar una lección bien importante. Dice engaños del tiempo del fin. Y como bien se decía, si estos son los engaños del tiempo del fin, entonces ya estamos en el tiempo del fin, porque estos engaños están presentes ahora. Solo que son tan sutiles que a veces la gente no se da cuenta. Pero por eso tenemos la palabra. Porque la palabra nos dice lo que está aconteciendo, lo que sucederá. Y no tan solo eso, sino qué debemos hacer para que no seamos engañados.
Así que es una lección muy importante para que nosotros no caigamos en los engaños del tiempo del fin. Gracias, pastor, por acompañarnos. Una lección muy interesante, la lección número 9, engaños del tiempo del fin. Y en ese contexto vamos a presentar el bosquejo que regirá o marcará la línea de conversación sobre el estudio de la Biblia. El primer punto se titula Engaños sobre sí mismo. El punto número 2, engaños sutiles. Y el punto número 3, alianza opositora. ¿Qué les parece si dedicamos un momento a la oración para pedir a Dios su dirección? Bondadoso Padre Celestial, en esta ocasión, una vez más, buscamos tu rostro, buscamos tu dirección, porque en el contexto del tiempo en que estamos viviendo y las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo, con tanta información que corre por los medios de información, qué bueno es saber que tenemos una guía segura que nos recuerda cuáles son las estrategias que Satanás ha usado para apartar al pueblo de Dios de su propósito y cuáles son las armas que tú usaste para vencerlos. Quédate con nosotros en este estudio y danos la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues me gustó la referencia o la manera en cómo el pastor Julio presentó su punto, hablando de los engaños del tiempo del fin en el contexto de un juego. Y como si nosotros estuviéramos jugando ya los últimos minutos del segundo tiempo de ese juego. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo que mejor podemos hacer es mirar cómo en el pasado nuestros padres, en este caso Adán y Eva, fueron engañados, y cómo Jesús, cuando vino a tomar nuestro lugar, pudo vencer ese engaño. Pastor Julio, abarcando el punto número 1, engaños sobre sí mismo. ¿Qué es lo que hace que lo que presenta Satanás sea tan atractivo o que nosotros no prestamos atención? ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Bueno, un engaño siempre es presentar algo falso, ¿verdad? Los engaños satánicos siempre presenta algo falso, y cuando se trata de él mismo, se presenta no como es él, ¿verdad? Nosotros vemos que cuando llegó con Adán y Eva, o más específicamente con Eva, no era él, sino que habló a través de una serpiente, ¿verdad? Es decir, ese es un engaño. Ya desde ahí nosotros nos damos cuenta que existe un engaño. Ahora, Satanás, desde que empezó a tener sus pensamientos en contra de Jesucristo, empezó a engañar, ¿verdad? En el cielo empezó a engañar a los ángeles, empezó con sus engaños, fue expulsado del cielo y llegó a la tierra a seguir engañando. Es decir, él siempre está engañando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que él se presenta? Bueno, pues se presenta de una manera como no es él, ¿verdad? Se presenta de otra manera. Es más, la lección nos dice que el mayor engaño de Satanás es hacer que la gente crea que no existe, ¿verdad? Y obviamente que eso, cuando él tiene éxito en ese engaño, quedamos nosotros sin defensa, ¿verdad? Porque si yo no creo que existe algo o alguien, no voy a hacer absolutamente nada en contra de esa persona o de esa cosa que está en contra mía, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una persona que me quiere hacer daño, pero se presenta como una persona que me quiere hacer el bien, la acepto, tal vez hasta me hago su amigo,
y no creo que me va a hacer ningún daño. Entonces quedo totalmente desarmado. Queda vulnerable. Quedamos totalmente vulnerables, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Lo que él pretende hoy es que hacer pensar o hacer creer a la gente que él no existe. Y si él tiene éxito en eso, va a tener éxito en todo lo demás. Gracias, pastor. Es decir, Satanás engaña engañando, pastor Quintanilla. Definitivamente, pastor. Contra Evo son trucos. Y los trucos lo que hacen es engañar a la vista. Y cuando nosotros nos enfocamos más en lo que vemos que en lo que se nos indica, es fácil caer en un truco. Con frecuencia participo con algunos niños que tienen la ingenuidad de creer en lo que ven. Y uno de los trucos que uso con ellos es tomar una moneda y hacerles creer que la puedo desaparecer. La tomo en mis manos, la cierro así y empiezo yo a hacer, incluso hasta les pido que hagan ellos algo, que le puedan soplar a la mano o algo. Y entonces yo hago esto y ellos dicen, ¡wow! La desapareció. Y entonces los niños ya no la ven. Y entonces yo digo, la voy a aparecer otra vez y empiezo yo a hacer trucos y le digo, aquí está. Eso es un truco, engañar la vista. La introducción de la lección, pastor, nos dice que lamentablemente Satanás es mucho más inteligente, es más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos a poner a discutir con él, que fue el error de Eva, ponerse a dialogar con Satanás, cayó en el engaño. Lo que necesitamos, dice el autor de la lección, es aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de esas acechanzas. Y en Deuteronomio 4:4, en la Nueva Versión Internacional que marca la lección, dice, pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Me parece que en esta dirección, si lo enfocamos hacia el final de la lección, podemos nosotros tener la certeza de que podemos salir vencedores contra los engaños de Satanás. Gracias, pastor. Pastor Abraham, Sí, pastor. Mire que cuando nosotros revisamos la historia de Eva, cuando nosotros revisamos la historia de Eva, pues Satanás se introduce con un engaño, diciéndole, el Dios les engañó a ustedes. ¿Qué pasó ahí, pastor? Sí, pastor, si revisamos lo que pasó en el primer engaño, hablando de engaños, Génesis 3, entonces Satanás presenta una mentira. Satanás es el padre de la mentira. Dice el versículo 1, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso, pero lo presenta así. ¿No? Y entonces dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. La mujer sabía lo que Dios les había dicho, ¿sí? Dios lo expresó con su palabra, no coman de este árbol porque van a morir. Y entonces Satanás dice en el versículo 4, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Abiertamente y cínicamente, ¿verdad? Está en contra de Dios, contradiciendo lo que Dios dijo, yendo en contra de la palabra de Dios. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el engaño más grande que Satanás tiene para la humanidad. Dios, sí, dice mentiras, no moriréis. Él sabe que no van a morir, sino que al contrario, serán como Él, sabiendo el bien y el mal. El problema de aquí es que nosotros, o por lo menos Eva en este momento, le hizo más caso a lo que le dijo Satanás que a la palabra de Dios. Y en el contexto de estos últimos días del tiempo del fin, pastor, estamos estudiando los engaños del tiempo del fin. ¿Sí?
son engañados los que no conocen o los que no le hacen caso a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, nuestro marco de referencia para nuestra vida y de todo conocimiento que tengamos, sea la palabra de Dios. ¿Okay? Porque si no, entonces vamos a caer. Satanás trata, como dijo el pastor, de hacer pensar a las personas, a la gente, que Él no existe. Sin embargo, la palabra de Dios, como dijimos que todo conocimiento debe estar en el marco de la santa palabra de Dios, presenta a un ser que está en contra de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 12 se nos presenta, ¿verdad? En el versículo 9, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. ¿Sí? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, la Biblia dice que sí existe, que debemos tener cuidado, que debemos estar alerta, porque este dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, engaña a todo el mundo. Entonces, si queremos estar nosotros libres de esos engaños, debemos ir a la santa palabra, ¿sí? Y considerar que tenemos un enemigo que es poderoso, que es engañoso y que es mentiroso. Claro. Y es astuto. ¿Sabe qué interesante? Entonces, alguien dijo una vez, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Y Adán y Eva fueron engañados con un engaño. El engaño es, el Señor les está mintiendo, el Señor no les está diciendo la verdad. Ahí qué bueno es que Apocalipsis hace referencia a que al final esa persona que engaña será desenmascarada. Y la mejor manera de desenmascarar los engaños de Satanás es nosotros yendo al libro, al libro santo, a la palabra del Señor. Miren, es interesante que nosotros podemos ser engañados. Y para que nosotros no seamos engañados, tenemos que ser vulnerables para ser corregidos. ¿Y qué mejor instrumento para a corregir nuestra manera de pensar que la palabra de Dios? Al final, el primer engaño tuvo que ver con hacer dudar de la palabra del Señor. Y entonces el camino para que nosotros no seamos engañados es volver a la palabra del Señor para no tener una imagen distorsionada del bien y del mal, de Dios y de Satanás. Estamos concluyendo con el punto número 1 y qué agradecidos nos sentimos esta mañana por la palabra del Señor, porque el Señor nos permite tener todo el conocimiento necesario para enfrentar este gran conflicto que está llegando a sus últimos momentos, y Satanás ha ocupado muchas estrategias para engañar a su pueblo, pero nosotros tenemos la firme palabra de Dios, la segura palabra del Señor. Que el Señor siga guiándonos en este estudio. Vamos a ir al punto número 2. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2 de esta lección. Engaños sutiles. Como ya vimos, Satanás es muy ingenioso para poder engañar al ser humano. Sin embargo, es posible que nosotros podamos vencer esos engaños. Y mientras hacíamos una pausa para este punto, el pastor Quintanilla hacía referencia a un punto que olvidamos mencionar. Pastor, coméntenos qué fue esa parte que nosotros tenemos que dejar a un lado. Bueno, mencionábamos, pastor, el hecho de que no queremos hacer
más énfasis en el poder de engaño de Satanás que en el poder que nos da el Señor y cuando dependemos de su palabra. Y el hecho es que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice claramente, y ellos le han vencido. Amén. Si bien mencionamos en el punto anterior que nosotros somos más débiles, que nosotros no tenemos la astucia que Satanás tiene, nuestra única salvaguarda para vencer a tales engaños están en la sangre del Cordero, como lo menciona Apocalipsis 12:11. Y agrega, y de la palabra del testimonio de ellos, al grado de que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en la sangre del Cordero y en su palabra, y dejamos dejamos de empezar a cuestionar lo que la palabra de Dios dice, estamos seguros obedeciendo a su palabra. Gracias, pastor. Tomando como referencia esa última frase que mencionó el pastor, haciendo referencia a hasta la muerte, pastor Abraham Ramírez, ¿será que Adán y Eva tenían miedo de morir? Porque el engaño llega diciéndoles, no van a morir. ¿O qué les preocupaba? ¿Les preocupaba más morir o les preocupaba más acceder a eso que les prometía Satanás? Pastor, sin duda alguna los planes divinos eran que Adán y Eva y su descendencia no murieran. ¿No? Sin embargo, Adán y Eva fueron hechos para vivir eternamente. Sin embargo, nosotros conocemos la triste historia de cómo se introdujo el pecado. Y junto con el pecado, ¿sí?, venía implícito la muerte. Moriréis, dijo el Señor, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Y una de las cosas que el ser humano ahora es inherente a su existencia, pues es la muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso. Quiere darnos la eternidad. Amén. Dice el versículo tal vez más conocido de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, pastor, uno de los engaños más sutiles de Satanás en este tiempo es hacer creer a la humanidad que el alma es inmortal, que el alma no muere, ¿no? Basándose en esa manera de pensar, en esa filosofía platónica de que hay un ente existente dentro del cuerpo en el cual estamos. O sea, la existencia humana es dual, ¿no? Son dos partes. Una es el cuerpo y otra es el alma que sale, y que eso que sale cuando morimos, eso es inmortal. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque hemos dicho en el segmento anterior que todo conocimiento, ¿verdad?, todo filtro de conocimiento y práctica del ser humano debe estar basado en la Biblia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, dice el versículo 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más parte. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. La Biblia dice que el ser humano muere, va al sepulcro y ahí está, hasta cuando Cristo venga y entonces le dé. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. No hay nada de eso, de que el alma es inmortal. Ese es un engaño sutil que hace creer a la gente que el alma no muere. Y esa es la base del espiritismo, y es la base de otras doctrinas, como la idolatría, que hace que se adoren a personas que supuestamente sus almas están vivas. Y ese es un engaño muy sutil, pero lo malo
es que mucha gente lo cree, pero eso no es una enseñanza bíblica. Ahora, pastor, yo he escuchado a muchas personas, incluso personas que se dicen conocer la Biblia, hacer uso de expresiones tales como ¿cómo? Ya está con Dios. Ya está con Dios, Alguien o bueno, ya descanse, que en paz descanse. Expresiones como esa hablan de que, o demuestran de que de alguna manera parte de ese engaño se ha filtrado en nuestra manera de entender el estado de los muertos, que creemos que hay algo que todavía queda vivo, cuando la Biblia dice que el hombre cuando muere perece en sus sueños, entra al olvido y simplemente no sabe más nada. No sabe más nada. Ahora, Pastor Julio, ese es uno de los grandes errores que comenta la lección de la escuela sabática. Se filtrarían. Una vez que nosotros hemos dejado de confiar en lo que dice la palabra del Señor, y la Biblia habla acerca de la realidad de la existencia del mal, entonces puede entrar este engaño que Satanás mismo presenta. ¿Y cuál es ese engaño? No moriréis. ¿Cuál es el otro engaño, pastor? ¿Cuál es el otro engaño? El otro engaño es el asunto de la evolución, ¿verdad? De que el hombre, ¿no?, la vida surgió de una célula, de millones de años, etcétera, ¿no? Pero antes de decir esto, yo quiero comentar algo de la inmortalidad del alma. Sí, pastor, sí, adelante. La lección nos dice algo que ya muchos de nosotros hemos escuchado, que es acerca de personas que mueren, ¿verdad? Es decir, dejan de respirar y el corazón para. Y que salen de su cuerpo, que vieron ahí, que estuvieron levitando, ¿verdad? Que vieron cómo llegaron los médicos y le estuvieron dando experiencias cercanas a la muerte, eso dice. Sí, ya hasta tiene nombre, ¿verdad? Experiencias cercanas a la muerte. Entonces, y que ya luego cuando otra vez se reanimó, pues él regresó al cuerpo, ¿no? Ajá. Algunos dicen que en ese inter de que murieron y que estuvieron suspendidos, se encontraron con algunos amigos, algunos seres queridos que ya habían muerto, o con seres extraordinarios. Lo interesante de esto es que las pláticas que se desarrollan en esa situación nunca hablan de que se hable de la salvación o del pecado o de temas, o la segunda venida de Jesús, que son temas fundamentales, ¿no? Del cristianismo. Entonces, ahí vemos cómo del engaño. Ahí vemos cómo Satanás es un maestro del disfraz, ¿verdad? Que es real y que nos quiere engañar, porque su único objetivo es desviarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver este asunto como un engaño. Gracias a Dios de que tenemos la palabra de Dios. Ahora, esto de las experiencias cercanas a la muerte, algunos cristianos lo toman para decir, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Sí existe la inmortalidad del alma. Ahora, pastor, disculpe que le interrumpa. Si hubiera alguien que quizás pudiera decirnos algo respecto a las experiencias cercanas a la muerte, es Lázaro. Es Lázaro, pero pues la Biblia no registra nada de eso. Así es. Porque o la persona vive o la persona muere. Esos son engaños que se han filtrado y que para tratar de demostrar la inmortalidad, la creencia de la inmortalidad del alma. Así es. Ahora, con respecto a tu pregunta, pastor, acerca de cuál es el otro error, que es ya mencioné que es la evolución. Fíjate que me encontré algo interesante que menciona la lección. Darwin no fue el primero que empezó con eso, fueron los egipcios, ¿verdad? Cuando ellos veían al caracol que surgía del excremento, decían, se hizo solo, apareció solo, ¿no? Y le pusieron un nombre, ¿verdad? Aquí lo puse, le llamaron Kepler, ¿verdad? Que significa evolución. Pero luego eso lo convirtieron en Kepri, que es el Dios creador. Entonces, ya desde mucho tiempo atrás,
el enemigo de Dios ha estado trabajando para desviar la mente humana, no a la creación. Nosotros leemos Génesis 1 y 2 y pues estamos convencidos. Sin embargo, fíjate cómo es el enemigo, pastor. Muchos cristianos afirman que la creación de Dios no fue en 7 días literales. Sí. ¿Verdad? Y eso lo sabemos. Sino que son miles o millones de años. Es decir, en su afán de acomodar las cosas, de explicar la evolución de Darwin con la palabra de Dios, distorsionan todo. Pero la Biblia es bien clara al decir que la creación se hizo solamente en 7 días. Sí. Ahora, pastor, haciendo un énfasis en esto, es necesario recordar que en realidad lo que estas personas están tratando de hacer es analizar el registro bíblico de la creación con fuentes extrabíblicas. Extrabíblicas. Y entonces, al hacer eso, tratan de compaginar estas fuentes extrabíblicas con el relato bíblico. Entonces, ya que la inmortalidad, ya que la teoría de la evolución desafirma la creencia de que fuimos creados con Dios, ¿qué argumento, pastor Daniel, o qué nos presenta la Biblia para recordarnos de que no somos productos de la casualidad, no somos productos de la que somos creación de Dios? Bueno, primero creo que tenemos que ver, Pastor Francisco, que estos dos engaños sutiles del enemigo de Dios van directo al fundamento de la creación, tanto en el ser humano como en todos los seres creados. ¿Es verdad? Entonces, el primer punto que se vio de la inmortalidad del alma, y me parece importante repetir este asunto, es que el alma existe solo cuando hay dos cosas que están unidas, dos elementos, que es la tierra y que es el aliento de vida. En cuanto estos se separan, el alma deja de existir. ¿Es correcto? Lo que es permanente, lo que es eterno, es el aliento de vida o el Espíritu de Dios que vuelve al Creador. Generalmente esta explicación la doy cuando estoy en un servicio fúnebre, para que la gente que no conoce acerca de esto pueda entender que cuando yo hago un licuado de plátanos, si yo pudiera sacar la leche y el plátano después de esto, no tendría un licuado de plátano. Es correcto. Tendría un plátano y tendría leche. Entonces, lo mismo sucede con el alma. Por eso la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, cuando dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, es cuando se unen, y entonces fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Entonces, cuando vemos este asunto, también tenemos que entender del punto de vista de la evolución. Es como lo que llevó a Darwin, entendiendo lo que el pastor Díaz o el pastor Julio Díaz mencionaba, que ya venía desde antes, es una falta de comprensión de lo que es un Dios de bondad y de amor con la maldad. O sea, cuando Darwin no entendió el gran conflicto y no fue capaz de conciliar a un Dios bondadoso y un Dios de amor con la maldad que existe, él simple y sencillamente buscó otra explicación para el origen de este mundo. Y eso es lo que pasa, comentaba Pastor al inicio de la lección, que es lo que le pasa a muchos adolescentes. En esa etapa transicional de su vida, que su mente no alcanza a comprender o a compaginar estos dos elementos de un Dios de amor bondadoso que todo lo puede con la maldad de este mundo, le da apertura a estos engaños sutiles. Y es indudable y es necesario que cada uno de nosotros podamos entender esto. La lección nos marca lunes, martes y miércoles estos 3 puntos, que sería importante que los viéramos, y concluyo en esta
parte del martes, en el último párrafo, dice: se podía pensar que al conocer un poco sobre la supuesta vida cristiana después de la muerte, también deberían haberles tomado el gusto a las enseñanzas más básicas del cristianismo. Sin embargo, a menudo lo que escuchan suena muy parecido al dogma de la nueva era. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de esta experiencia con menos inclinación hacia el cristianismo que antes de morir, hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Y cerrando con la evolución, pues no hay nada más perjudicial que sacar del juego al creador de la vida, para que cada quien pueda buscar su propia explicación de lo que sucede a su alrededor. Y para recordarnos que nosotros procedemos de la mano de un Dios amoroso, el Señor dejó el sábado que nos recuerda cuánto nos amó Dios, que nos creó para que fuésemos felices. Sin embargo, pues nuestros primeros padres fueron engañados, y de la misma manera nosotros. Vamos a cerrar este punto número 2, recordando, hermanos, que el Señor nos recuerda de que sus propósitos van a cumplirse, y que Dios espera que nosotros confiemos en su palabra inspirada.
Estamos llegando al final de esta lección, el punto número 3, una alianza opositora. Y nosotros, a través del estudio de la Biblia, podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo cuanto sea posible para asegurar la salvación de la raza humana y que sus propósitos vayan adelante. Sin embargo, en Apocalipsis nosotros encontramos una alianza opositora. Encontramos a una alianza de el dragón, la bestia que sale del agua y la bestia que sale de la tierra, para contrarrestar e ir en contra de los planes definidos de Dios. Y qué interesante, Pastor Julio, que en el contexto de los engaños del tiempo del fin haya estas entidades, estos entes que se atribuyan prerrogativas divinas para sabotear el plan de Dios. Ya dijimos que Satanás es el maestro del disfraz. Uh-huh. Y él va a hacer todo lo que esté a sus manos para engañarnos. En la palabra de Dios, en toda la Biblia encontramos la naturaleza trinitaria de Dios, en toda la palabra de Dios. Uh-huh. Sin embargo, vemos que hay una alianza en el contexto de la persecución y el engaño. ¿Quiénes son estos? Ya lo mencionaste tú, pastor, que es el dragón, la bestia que surge del agua y la bestia que surge del mar. Pero vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Estas tres entidades o estos tres opositores que se alían. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio un poder y su trono grande autoridad. Entonces aquí vemos la segunda alianza, porque dice que el dragón le dio poder. ¿Quién es ese dragón? El capítulo 12, versículo 1 lo dice, ¿verdad? Así es. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una cabeza con 7 diademas. Es decir, este dragón es Satanás, porque dice que arrastra la tercera parte de las estrellas, etc. Vemos que en el capítulo 13 la descripción que se hace de la bestia que surge del mar es muy parecida al dragón, ¿verdad? Porque los dos tienen comparten algunas similitudes. 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este dragón, el diablo, le da autoridad a este poder para que en su nombre ejerza. La próxima lección vamos a identificar bien esto, ¿no? Así que no me quiero adelantar. Okay. Pero es un poder religioso. Político religioso. Más religioso que político, ¿verdad? Entonces, pero fíjate, el versículo 4 nos dice cuál es el objetivo de Apocalipsis 13. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Cuál es el propósito? La adoración. Porque la adoración es el centro del conflicto entre Cristo y Satanás. Es correcto, pastor. Ahora, es correcto. Y vamos a ver esto. Ahora, ¿quién es la otra parte de esta Trinidad opositora? Versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
y hace grandes señales, engaña a los moradores, etcétera. Y entonces dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente, ¿verdad? Y en su mano derecha. Pero también dice el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, a la primera, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Ahí está el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la adoración no sea Dios, que la adoración sea desviada hacia otras cosas, ¿verdad? Lo que sea, menos a Dios. Entonces, esta trinidad falsa, como dice la lección de escuela sabática, está compuesta por Satanás, está compuesta por un poder religioso y está compuesta por un poder político. Es correcto. ¿Verdad? Así que es algo muy interesante, ¿verdad? Esto. Gracias, pastor. Lo que resalta aquí, pastor Daniel, es que en Apocalipsis 14 encontramos un llamado a adorar al Creador de los cielos y la tierra. ¿Y por qué hay un llamado a adorar al Creador de los cielos y la tierra? Porque hay personas que están tratando de usurpar una posición que no les corresponde. Muy bien, ¿cuáles son entonces ¿cómo va a ser, pastor, que se va a tratar de llamar la atención o exigir la adoración hacia el dragón y la primera bestia? Bueno, en primer lugar, cerramos la parte anterior con el asunto de la adoración del sábado. Me parece que cuando estos dos poderes, tanto políticos y religiosos, que es la primera y la segunda bestia, se ponen al servicio del dragón, en conjunto estas dos bestias tendrán poder, el poder de poder difundir, comunicar a nivel mundial lo que ellos quieren decir. Y como para, con broche de oro, utilizar el poder político, el poder legislativo o el poder de imponer sus creencias, tratarán de obligar a todo el mundo de una manera sutil y después ya directa el adorar en un solo día. Tristemente, y yo le diría alegremente para los que creemos en la palabra, será el día falso. Y muchos, por convicción y otros por miedo, adorarán el día falso, que es el domingo. Es correcto. En contra de lo que Dios mandó desde la creación, desde el inicio del sábado. Entonces, ¿cómo tratarán de imponerlo? Por la fuerza. Por la fuerza. Y todo aquel, o por la coerción también, pastor. Sí, por supuesto. Porque van a cerrar puertas para comerciar, para trabajar. Ya no va a haber manera de poder disponer libremente de recursos para alimentarse, para vivir. Y entonces esa coerción llevará a algunos a tomar una decisión equivocada. Pero los que confiamos en la palabra de Dios, habremos de mantenernos firmes en la adoración del día correcto, que es el sábado del Señor. Entonces, es importante que nosotros estemos alertas, no confiando en lo que vemos y en lo que escuchamos, no confiando en las emociones del temor de morir, incluso lo mencionábamos en la otra parte donde dice hasta la muerte, no confiando en el hecho de que si somos llevados o obligados hasta el punto de la muerte, no pasará más nada. Nosotros estamos confiados en que aún eso tiene solución, porque el Señor Jesús resucitó y nos promete una vida eterna. Entonces, creo que tenemos que llegar al mismo punto de no confiar en mi libre albedrío, no confiar en lo que yo creo, sino confiar en lo que Dios dice. Vino a mi mente el libro que leí hace varios años atrás de Morris Benden, que dice, Dios dice, pero yo creo.
El gran problema que tenemos al libre albedrío es que anteponemos lo que yo creo a lo que Dios dice. Y tenemos que poner un escrito está, tal como lo hizo Cristo Jesús en la tentación. Esa fue su salvaguarda. Confiar en el escrito está y no en lo que yo creo que es. Gracias. Pastor Abraham, fíjese que la lección del jueves habla acerca de algunas señales y prodigios que hacen el dragón y la bestia y esta alianza opositora para tratar de probar. En el Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo y ocurrieron milagros, sanaciones y mucha gente creyó. Lo interesante es que la Biblia dice que si nosotros no nos apercibimos con lo que dice la palabra, incluso personas escogidas, personas que probablemente forman parte de nuestra iglesia, serían engañadas. ¿Cómo discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pastor? ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios para enfrentar este gran engaño también? Pastor, yo creo que toda la lección se llama engaños, ¿no? Está basado en engaños del tiempo del fin. El Señor Jesús en Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Okay? Hablando de los últimos tiempos. Y hablando de este poder que se une, ¿verdad? 3, dice el versículo 4, y adoraron al dragón. Ya lo había dicho el pastor. Estos 3 poderes que se unen buscan adoración. Se adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Se adora al dragón, se adora a la bestia, y entonces también aparece otra bestia que sale de la tierra y también busca adoración. ¿Cómo puede estos 3 poderes que se unen convencer a los habitantes de la tierra para que le adoren? ¿Sí? Bueno, ya se leyó Apocalipsis 13:14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. A este poder son capaces, ¿verdad?, de hacer milagros, de hacer señales. Pero, pastor, vimos 2 engaños sutiles, o 3, o 2 que llevan al tercero, que preparan todo el ambiente para que la tierra pueda ser engañada. Primero vimos de la inmortalidad del alma, ya sabemos que ese es un engaño total. Así es. No lo toca la Biblia dice que los muertos están muertos y no saben nada. Sin embargo, mucha gente, la mayoría de la gente en este mundo actualmente creen, ¿sí?, que el alma es inmortal. Creen que sus seres muertos están en el cielo. ¿Sí? O que bajan a visitarlos. Qué sé yo, el caso es que viven. ¿Sí? Otra de las cosas, otro engaño sutil que la mayoría de la gente cree ahora, aún los que leen la Biblia, ¿sí?, es la evolución, la teoría de la evolución. La evolución teísta. Y se acomodan, ¿sí? Los teólogos se acomodan para entonces a la evolución teísta, ¿no? Dios creó, pero se fue evolucionando a través de mucho tiempo, muchos periodos de tiempo. Son engaños. ¿Sí? Cuando uno no es creado por Dios, según la evolución, y cuando no necesito de Dios para tener vida eterna, porque el alma es eterna. Es inmortal. Entonces, ¿para qué quiero a Dios? Wow. Si Dios ni me creó, Wow. y Dios no me da vida eterna, O sea, ya lo tengo. El mensaje es, tú no necesitas a Dios en tu vida. Yo no necesito a Dios. Y entonces ese es el ambiente que se crea. Dios no es necesario. No dependes de Dios para vivir. Wow. Y entonces esto se hace a un lado. Dios se hace a un lado. ¿Okay? Entonces, ¿a quién hay que adorar? Si no necesitamos a Dios,
¿A quién adoramos entonces? Pues al dragón y a la bestia. Hay un sustituto a quien adores. Hay una falsificación. Una falsificación. Quitamos a Dios porque no lo necesitas y entonces vienen pues 3 para que los adores. Si estabas creyendo que puedes adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? No los necesitamos. Te presento otros 3 a quien puedes adorar. Al dragón, a la bestia que salió del mar y a la bestia que salió de la tierra. ¿Sí? Y el sello, para que todos se den cuenta que tú adoras a esta triple alianza. A esta triple alianza, o a esos 3, es observar el domingo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis, 6 y 7, ¿verdad? Es el mensaje del primer ángel. Dice el 7, temed a Dios y dadle gloria. Ok. Acá estos buscan gloria y alabanza, adoración, y acá dicen, no, al que hay que adorar es a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Dice, porque ha llegado la hora de su juicio y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Entonces, a quien debes adorar es a Dios. Amén. Porque Él es el creador. Amén. Y el sábado es el mandamiento que nos repite esto constantemente. Amén. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mandamiento que pone a Dios como creador para darle honra y gloria es el sábado. Amén. Y cuando nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estaremos adorando en otro día. O el que se ha engañado adorará en otro día y adorará una falsa trinidad. Nosotros, porque tenemos bienaventurado, somos porque Dios nos da la bendición de su santa palabra. Amén. No somos engañados, adoramos al Dios creador del cielo y de la tierra y lo adoramos en el día que Él apartó, que es el santo sábado. Pastor, qué relevante es entonces para la iglesia la misión, porque ya haciendo referencia a Apocalipsis 14:6, el ángel que lleva el evangelio eterno, es decir, Dios se ha encargado de mantener la doctrina, la enseñanza correcta para recordarnos de que todas las cosas van a suceder como dice en este libro. Y lo mejor que podemos hacer como pueblo de Dios es ir a la Biblia, ir a la doctrina, permitir que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra práctica pueda ser definida por un así dice Jehová. Así dice Jehová. Pastor Julio, pastores, vamos a concluir esta lección. Un pensamiento, pastor, para concluir esta lección de escuela sabática. Sí, pastor, muchas gracias. Yo creo que, como dice la lección, tenemos ante nosotros un personaje que es mucho más poderoso que nosotros. Nosotros no podemos contra él. Por lo tanto, necesitamos del poder de Cristo Jesús. Amén. Y ese poder está en su santa palabra. Así es. Así que yo recomiendo a los hermanos que nos ven, que nos escuchan, que estudien su Santa Biblia, que oren, que conozcan a Jesucristo, que se aferren de Él para que no sean engañados. Gracias, pastor. Pastor Quintanilla. Sin duda tenemos que reconocer, pastor, que todos estos engaños sutiles tienen el propósito, como dijo el Señor Jesucristo, de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aun cuando las personas se mantengan del lado de la palabra de Dios, del lado de un escrito está, aún ellos serán expuestos a los engaños sutiles. El autor de la lección nos menciona que Dios nunca violenta la conciencia, pero Satanás sí, y constantemente violentará la conciencia y tratará al ser humano como esclavo. Pero Dios promete, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Este pensamiento debiera reinar en nuestro corazón. No tener temor, Satanás no está al control. Dios está al control. Y concluyo con esto, pastor.
El mayor engaño de Satanás es la ilusión de que no necesitamos a Dios, como lo dijimos, y que no dependemos de Él. Las ideas de la evolución y de la inmortalidad del alma ilustran este engaño y pueden conducir a la adoración de la criatura en lugar de adorar al Creador. Nuestra mejor defensa contra estas ilusiones de independencia es depender solo del Señor y tenerlo constantemente delante de nosotros, colocando nuestras decisiones cotidianas bajo su control total e implementándolo según su voluntad. Luego debemos escuchar y esperar su dirección y su ayuda. Amén. Pastor Abraham. Pastor, pudiera dar miedo cuando leemos que se levantan 3 poderes poderosos: el dragón, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra. Y a algunos les da miedo, pero si vemos que el Apocalipsis menciona bestias, dragones y más, también menciona al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y en el Apocalipsis el vencedor y el centro del Apocalipsis es el Cordero. Amén. El Cordero vence al dragón, el Cordero vence a la bestia, a la otra bestia y a cualquier oponente que se le ponga enfrente. Confiemos en el Cordero. Amén. El Cordero murió por nosotros y nos hará vencedores. Así que entonces la batalla la tenemos ganada, si es que nos unimos al Cordero de Dios y confiamos en su santa palabra. Amén. Finalmente yo quiero hacer referencia a segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3. Ahí el apóstol Pablo está haciendo una amonestación a la iglesia, y la amonestación es, miren, que no les engañen en referente al día del Señor. No os dejéis mover fácilmente en vuestra manera de pensar, dice el versículo 2. El versículo 3 dice que nadie os engañe. Y finalmente, en el versículo 15 de Tesalonicenses 2 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo interesante es que la Biblia misma, el apóstol Pablo nos dice: la única manera en que ustedes van a vencer los engaños de Satanás es como Jesús venció. Donde Adán y Eva cayeron, viene Jesús y vence y somete su voluntad a la clara revelación de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte, querido hermano, a que tú y yo podamos decirle al Señor: Señor, yo he visto cómo en el pasado tú has vencido al mal a través de tu santa palabra. Ayúdame a que eso pueda ser una realidad hoy, en este aspecto de mi vida, en esta área de mi vida. ¿Por qué no pedirle al Señor que nos dé su victoria para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria? Y eso va a ser posible solamente cuando nosotros con humildad reconozcamos de que necesitamos ser instruidos por la palabra del Señor. Y cuando con humildad venimos ante el Señor nos da la instrucción de su Santo Espíritu a través de su palabra, para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Gracias por acompañarnos en ese estudio. Que el Señor nos bendiga y esta lección nos ayude a estar mejor preparados para la preparación que tenemos que hacer para el tiempo del fin.